y vamos a empezar con una oración. Yesmi, ¿estás preparada? Estoy aquí. Muy bien, pues ¿puedes ofrecer la oración tú, Yesmi? Vale, está bien. Pues adelante con ello. Vale. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por un día más que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos da de escuchar de tu Evangelio. Gracias por el Maestro y por todas las personas que están aquí para poder aprender. Te pido que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, que podamos entender y poner en práctica. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, Yesmi. Muy bien, he mandado al grupo los tres puntos que vamos a debatir en equipo, pero ahora voy a proyectarlo sobre la pantalla y lo primero que vamos a hacer es comentar los 3 puntos, después hago la exposición, trabajáis en equipo y hacemos el resumen. A ver, los 3 puntos para los trabajos de grupo, que son los que tenéis ahí, espero, en la pantalla. ¿Los tenéis a la vista? Muy bien, entonces los 3 puntos son los siguientes. A ver, necesito a alguien que lea el punto número 1. Pregunta. ¿Cumplía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días para su legalización el requisito de estar desarrollando actividades religiosas en España antes de aprobada la Ley de Libertad Religiosa? Muy bien, Raquel. Dicho en pocas palabras, ¿cómo lo resumirías? Estaban siendo reconocidos legalmente. Muy bien. Si lo dices como los gallegos, que con pocas palabras lo dejan claro, ¿no? Que aquí en Madrid dicen que si a un gallego le preguntas qué hora es, la respuesta es ¿y por qué? ¿Para qué quieres? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Para qué lo quieres? La hora? Si no, no te la doy. Porque los gallegos no sueltan así la hora por cualquier cosa, por cualquier razón. Son como los catalanes, ¿no? Menos los madrileños, que somos todos muy generosos. Muy bien, Raquel. Entonces ese es el punto que el grupo número 1 desarrollará. Sabéis que cuando se aprobó, y ahora lo vamos a ver, la primera ley de libertad religiosa, ya lo vimos, inmediatamente dijeron, pues ahora ya podéis, todos los grupos religiosos de España, ya podéis pedir vuestro reconocimiento legal, pero ponían el requisito de que tenían que ser grupos que estuvieran desarrollando actividades religiosas hasta ese momento. Entonces la pregunta es, ¿la Iglesia de Jesucristo estaba desarrollando actividades religiosas si no había libertad religiosa? ¿Qué actividades religiosas íbamos a desarrollar nosotros si no nos lo permitían? Y entonces ahí ya el debate tiene que ir en torno a lo que yo llamé la Iglesia de las catacumbas, ¿no? Catacumbas. Así que ese es un punto interesante. ¿Qué tipo de actividades religiosas tenía la Iglesia antes de la ley de libertad religiosa que justificara su reconocimiento legal? Primer punto a desarrollar el grupo primero. Ahora, el grupo segundo, los que estén en el grupo segundo tienen que debatir el punto que va a leer quién. ¿Por qué los evangélicos sí cumplían los requisitos legales para solicitar su reconocimiento? ¿Por qué se recomendaba a la Iglesia de Jesucristo que se uniera a los evangélicos en la solicitud de su reconocimiento? Muy bien, Xavier. En pocas palabras, a la catalana, ¿cómo lo dirías? Venga, resúmelo, Xavier. Ahora, que estaba muteado. Bueno, básicamente que los protestantes habían estado antes y entonces pues se recomendaba que la Iglesia fuera juntamente con los protestantes para el reconocimiento legal. Un poquito. Supuestamente sería más fácil con ellos, ¿no? Muy bien, pues ese es el asunto a discutir, el grupo número 2. Muchas gracias, Xavier. ¿Y qué dice el punto 3 para el equipo 3 o grupo 3?
¿Quién iba a leerlo por ahí? No hay ningún candidato. ¿Cómo Yo decidió? misma. Ah, No, venga, léele. vale. Bueno. Dice, ¿cómo decidió la Iglesia de Jesucristo solicitar su reconocimiento? ¿Por qué tuvo que solicitarlo por segunda vez? ¿Y qué pasó? Muy bien, pues ese es otro punto. La pregunta es, ¿cómo? ¿Con los protestantes o a solas? El dilema. El dilema es, ¿nos presentamos por nuestra cuenta o nos unimos a los protestantes? E incluso si a este grupo se anima, podría decir por qué razón decidieron hacerlo por su cuenta y no con los protestantes. Era una decisión de la Iglesia o se vio obligada a ir por su cuenta. Y después la primera solicitud, la segunda solicitud y lo que ocurrió. Así que es un tema también muy interesante para el grupo tercero. Antes de empezar mi exposición, ¿alguna pregunta o comentario? Empezamos entonces. Voy a proyectar unas diapositivas como hice la semana pasada. Las voy a ir comentando, vais vosotros añadiendo, vamos a ir comentando entre todos. Y cuando ya haya terminado las diapositivas y hayamos hecho todos los comentarios necesarios, nos separamos, debatimos estos 3 puntos en los 3 grupos correspondientes y nos reunimos después otra vez para informar o resumir los 3 debates. Muy bien, pues voy a proyectar las diapositivas. Las diapositivas que van a servir de resumen para el apoyo para los trabajos de grupo y vosotros ir participando. Según yo voy proyectando y comentando, vais participando y así vamos ampliando la exposición con vuestras lecturas y preparación. Perfecto, pues. Este es el título de la lección, la legalización de la Iglesia o el registro de la Iglesia en el Ministerio de Justicia. Como digo, voy a ir haciendo esta exposición para que sirva de apoyo para los trabajos de grupo. Bueno, pues vamos a ir leyéndolo entre todos y lo vamos desarrollando. Primera diapositiva, ¿quién va a leerla? La leo yo, Faustina. Adelante. La primera ley de libertad religiosa de España, Ley 44-1967 del 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa. Muchas gracias, Cintia. Así que esto ya lo vimos la semana pasada. Es decir, ya en España, en esa fecha, se aprobó la Ley de Libertad Religiosa, que era 28 de junio del 67, que es la Ley 44. Seguimos, pues, si nadie dice nada, yo voy avanzando. A ver, segundo lector. Orden de 28 de julio, por la que se establece el plazo para solicitar el reconocimiento legal las confesiones no católicas que actualmente desarrollan sus actividades religiosas. Bien. Una vez que se aprueba la ley, surge una orden ministerial de esta fecha, 28 de julio, y se da un plazo que ya comentamos en parte la semana pasada para que todos aquellos que quieran, porque era obligatorio, es decir, había ley de libertad religiosa, pero si no se registraba ese grupo religioso no tendría la misma libertad que los demás. Los grupos protestantes no quisieron registrarse. ¿Por qué no quisieron registrarse los grupos protestantes al principio? ¿Os acordáis? ¿Habéis leído este asunto? Creían que, ¿cómo se dice? Que lo hacían como para vigilarlos y tenerlos controlados o algo así. Claro, controlaban las finanzas, controlaban los miembros que había y además otra razón por la que no querían inscribirse, ¿cuál era? Estas cuestiones legales.
el nombre que se daba a los grupos era Asociación Confesional No Católica. Era una asociación, ni siquiera se le reconocía como iglesia, como religión. Ellos se sentían mal y se pusieron de acuerdo todos los evangélicos y dijeron que no. Entonces desde el ministerio les amenazaron, le dijeron, pues como no os registréis, como no entréis en el registro del Ministerio de Justicia, no vais a tener derechos. Entonces empezó a haber divisiones entre ellos, se rompió esa unión y unos dijeron que sí, otros dijeron que no, y entonces alguien dijo, lo que no consiguió Franco lo ha conseguido la ley de libertad religiosa, que es romper nuestra unión. Ese es un proceso muy interesante de la reacción de los protestantes ante este requisito de reconocimiento legal que suponía un control de los grupos religiosos, que se convirtieron en asociaciones más que en iglesias. ¿Algún comentario más sobre este punto o avanzamos? Seguimos. Bueno, aquí hay una lectura más larga. ¿Quién se anima? Leo yo. Requisito de haber desarrollado actividades religiosas antes de aprobada la ley. Cuando se aprobó la Ley de Libertad Religiosa en junio de 1967, las diferentes denominaciones protestantes o evangélicas estaban organizadas en la llamada Comisión de Defensa Evangélica, que, aunque con muchas dificultades, desarrollaban actividades religiosas en España. Por tanto, los evangélicos sí podían pedir su reconocimiento legal. ¿Cumplía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días este requisito de estar desarrollando actividades religiosas en España antes de aprobada la Ley de Libertad Religiosa? María José, que estás resfriada. Sí, bastante. Es que tienes conectado el sonido y cuando te has sonado se ha asustado con Jorge. Perdón. Nada. Ese es el resfriado que tenemos ahora casi todos, menos los viejos. A ver, Jorge, resúmelo tú a la gallega. Bueno, yo... Sí, vamos a... No faltemos. Bueno, pues lo que hablabas tú un poco de que también había unas... En mi ignorancia, lo digo. Parece que también había una iglesia evangélica o protestante en las catacumbas. Un poco más organizada, pero también. Entonces, de alguna manera... Ellos tenían lo que es por aquí, la Comisión de Defensa Evangélica, y bueno, tiraban más o menos como podían. Y ahí pues estaba la idea de lo que tú acabas de explicar, que era lo que también había leído en la tesis, que ellos tenían miedo de que de alguna manera al abrir los datos, desde el gobierno supieran todo cómo es su organigrama y la gente. Y bueno, pues si nosotros cumplíamos, pues como ellos no, por lo menos en número. Aunque la verdad que tengo que reconocer que, no sé, parecía que estaba... Esa iglesia en las catacumbas que hablas tú estaba bien organizada. Además, vi como Oliveira se cambió de presidente en 6 meses con el que había el otro y tal. Y digo, mira, se fue todo organizando ahí, todo bien. Pero bueno, callo. Entonces, ellos sufrieron muchas persecuciones. Yo hago un resumen. Ya os comenté que ellos amablemente me abrieron su archivo cuando fui allí a su centro administrativo, abrieron los archivos, me dieron material, aparte de un libro muy interesante que compré y que cito, donde se hace un resumen de todo lo que sufrieron, las persecuciones que sufrieron los protestantes o los evangélicos, que se llaman también como una palabra sinónima, y sufrieron bastante, de manera que cuando llegó el momento de la libertad, ellos tenían, digamos, el derecho a decir, oye, hemos sufrido aquí, ahora nos toca, ¿no? Mientras que los santos últimos días estaban escondidos ahí en las catacumbas, no sufrimos ningún tipo de persecución y por tanto ahora íbamos a pagar el precio. Es decir, bueno, pues a lo mejor no os admite, vamos a ver, ¿no? Así que este es el punto que se desarrollará en el equipo correspondiente. ¿Algún comentario? O vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces el acuerdo que ya comentamos y que vamos a recordar. Acuerdo de cooperación defensiva entre España y Estados Unidos. En 1950, Estados Unidos propuso a España un acuerdo de cooperación defensiva para, entre otras cosas, construir bases aéreas y navales en su territorio.
La construcción de estas bases militares abrió la puerta a la llegada a España de militares miembros de la Iglesia con el derecho a desarrollar actividades religiosas dentro de las bases. En 1967, el año de la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, se reunían en las actividades de culto de los militares estadounidenses de Torrejón unos 25 españoles. Muy bien, Raquel. Resumen. ¿Quién quiere resumir estos dos párrafos? Pues con el acuerdo entre Estados Unidos y España pudieron venir muchos militares estadounidenses que eran de otras iglesias, especialmente la nuestra, la que nos interesa, la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y cuando se aprobó la Ley de Libertad Religiosa ya había 25 españoles mezclados entre todos ellos. Muy bien. Ellos iban a la base de Torrejón, se tenían que identificar, porque allí en la base de Torrejón había militares españoles y militares estadounidenses. Y había militares en la puerta que eran españoles. Entonces se tenían que identificar. A ver, ¿usted de dónde va? Es que tenemos una reunión religiosa y tal. Bueno, a ver, el carné. Tomaban nota. Y allí poco a poco iban yendo y algunos ya se mosqueaban, ¿no? Dicho así en castizo, se decía, aquí van, nos están fichando y se supone que nosotros no deberíamos ir a estas reuniones porque no hay libertad religiosa. Pero bueno, fueron poco a poco, como ya vimos, con la influencia de los militares, fueron poco a poco bautizándose hasta que cuando se aprobó la ley había 25 reuniéndose. Recordamos los dos primeros bautismos por la, digamos, la influencia de la base militar de Madrid. El primero fue el de Eva Carreras. Ya comentamos que uno de los militares que vino a España para organizar la construcción de las bases se llamaba Jack Johnson. Eran 4, a ver quién recuerda los 4 nombres con la regla mnemotécnica que yo hice. Había que tomar judías. Había el hermano Bin, había que tomarlo con salsa McDurmick. Y se lo íbamos a dar a Jack Johnson. ¿Y cuál era el otro nombre? No me acuerdo. Había otro nombre que entraba en la broma. Bueno, pues este era el único que era soltero de los 4. Y se enamoró de la niñera del general Vigón, uno de los principales generales del momento. Y si habéis leído el desarrollo, se enamoró de la niñera o la institutriz, como decía Eva decía, yo era la institutriz del general Vigón que cuidaba a sus niños. Entonces, como estaban en contacto con el general Vigón y demás militares, en esos contactos Jack conoció a Eva, se enamoraron y ella no se podía bautizar en España, ya lo comentamos, porque no había libertad y eso podría crear problemas. Entonces, para que se pudiera bautizar, aprovechó uno de los viajes, porque ellos estaban continuamente viajando, los militares, rotando continuamente de un lado para otro. Aprovechando uno de los viajes a Alemania, Eva se bautizó allí. Y tampoco se pudieron casar en España, porque decían, un protestante y una católica no se pueden casar. No sabemos si por culpa del protestante o por culpa de la católica. Pero lo cierto es que tuvieron que casarse ¿dónde? Se fueron a la... En Francia. No, en Francia fue el que vino a continuar. En Alemania, en Frankfurt. Se casaron en Frankfurt, pero ¿dónde se bautizó ella? Perdón, ¿dónde se casaron? Ellos se bautizó en Frankfurt. Gibraltar se casó. En Gibraltar. Tuvieron que ir a Gibraltar. Entonces se casaron en Gibraltar, ella se bautizó en Alemania y así ella pudo, digamos, seguir el camino elegido. Y otra de las personas que se encontró también con la iglesia en la base y decidió bautizarse, de esos 25 que comentamos, era José María Oliveira. Él asistía a la base militar, finalmente decidió bautizarse, a él le invitaba su novia, que era Patricia, y Patricia lo llevaba allí y le decía, si no te bautizas yo no me caso contigo. Lo que hay que hacer todas las chicas, tienen que buscar uno por ahí y dice, oye, si tú te bautizas me caso contigo. Luego cuando se bautice le dices, bueno, ahora me lo estoy pensando, y así va a ir bautizando. Entonces, cuando él decidió bautizarse, el presidente de la rama dijo, no me atrevo a bautizarlo aquí en la base porque podemos tener un conflicto diplomático. Así que vamos a hacer lo siguiente.
mi esposa y yo nos llevamos a José María y a Patricia a Francia. Lo bautizamos allí en la capilla de Burdeos y lo traemos de nuevo. Así que aquello fue una luna de miel más que un bautismo. Y así poco a poco se fueron bautizando hasta lo que leía antes Raquel, 25 personas. Y esta foto ya la comentamos y la mostramos el último día. Las 25 personas, no sé si están todas aquí o no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, solamente hay una mitad. Había 10 y ahí está el presidente Hinckley, Alder Hinckley con su esposa. Oliveira está ahí, es el cuarto por la izquierda. El primero ya dije que se llamaba Antonio Llorente y tanto él como Oliveira y la madre de Oliveira son los tres que figuran en la solicitud de reconocimiento aprobada, la segunda. Así que este es el primer grupo de españoles que se fueron bautizando uno a uno, poco a poco, como hemos visto en el caso de Eva Carreras y de José María Oliveira. Y aquí estaba el Elder Hinckley, que de vez en cuando los apóstoles visitaban el distrito del Mediterráneo Occidental y estaban ahí en Madrid, en la base, y aprovechó para fotografiarse con los españoles, una parte de los españoles que se habían ido bautizando. ¿Alguna pregunta o comentario? Y como digo ahí al final, este grupo sería fundamental, como vamos a ver después, para el reconocimiento de la Iglesia. A ver, lector o lectora. Yo. Adelante, Santiago. Presentar la solicitud de legalización con los protestantes. La persona asignada a dirigir las negociaciones para el reconocimiento de la Iglesia fue David B. Timmins y se decidió contratar los servicios del bufete de abogados Garrigues. La Iglesia buscaba ayuda legal para cumplir con los requisitos de la ley y asesoramiento sobre si debería inscribirse por separado dentro del plazo establecido, o si debería unirse a los grupos religiosos no católicos para inscribirse con ellos. El consejo de Garrigues era unirse a la Comisión de Defensa Evangélica y presentar la solicitud de forma conjunta. Muy bien, Santiago. A ver, resume lo que has leído. Pues que la Iglesia tenía dos opciones, o presentar su legalización por su cuenta o presentarse junto con los otros protestantes. ¿Qué más? Entonces buscaron asesoramiento en el bufete de abogados Garrigues y Garrigues les decía... Ellos le aconsejaban que se unieran con los otros protestantes, con la defensa evangélica. ¿Por qué les daba ese consejo? ¿Recuerdas la razón por la que aconsejaba esto? Porque ellos ya tenían la batalla más avanzada, digamos. Pero Garrigues decía, es difícil que os acepten a vosotros porque no tenéis unas actividades oficialmente reconocidas. Entonces, aprovechad, os unís a la Comisión de Defensa Evangélica y de esa manera tendréis asegurada la entrada. Así que la Iglesia tenía, por un lado, ese asesoramiento y por otro lado, la posibilidad de hacerlo por libre. Muy bien, ¿algún comentario? Pues seguimos. Entonces... Unirse a los protestantes para legalizarse. El señor Cardona, representante de la Comisión de Defensa Evangélica, sentía que la Iglesia, dada su situación de no existencia durante el régimen de tolerancia previo a la ley y la nacionalidad foránea de la mayoría de sus miembros en España, debería, en ausencia de fuertes razones doctrinales, regularizar su situación legal, siguiendo a los grupos religiosos no católicos mayoritarios, es decir, episcopales, bautistas, hermanos asociados y adventistas, ofreciendo la total colaboración de la Comisión de Defensa Evangélica, fuera cual fuese la decisión a la que se llegara. A ver, Adrián, resume. Pues que debido a que la Iglesia no había tenido una presencia, digamos, previa, o no estaba constatada, se recomendaba a la Iglesia que siguiese los pasos de los grupos evangélicos y protestantes para poder legalizarse y que se uniese a ellos. Dice, vosotros en realidad no existís.
¿no? Bueno, hay constancia. No constaba. Es decir, se supone que vosotros teníais reuniones en las bases militares, pero eso no consta. Así que, en cierta manera, vuestra iglesia no existe. Y como no hay existencia durante el periodo previo, es interesante porque los protestantes también se quejaban de que en realidad no había lo que se estaba aprobando no era una libertad religiosa, lo que era una tolerancia. Toleraban a los no católicos, pero no había una verdadera libertad. Por eso se organizó lo que se llama el registro de las asociaciones, que digo, no eran iglesias, eran asociaciones confesionales no católicas. Y la libertad no existía, era una tolerancia que venía forzada por lo que ya vimos, ¿no? La presión del Concilio Ecuménico II y con la reticencia de muchos políticos y tal. Entonces establecieron no una verdadera libertad, sino una tolerancia. Y esa tolerancia les ofendía a los protestantes. Y el director de la comisión, el señor Cardona, muy amable, siempre fue con la Iglesia, él recomendaba que se unieran, que él, con mucho gusto les darían la bienvenida. Lo que pasa es que yo creo que era solamente el señor Cardona el que estaba encantado, los demás no lo estaban tanto. Porque ya sabéis que los protestantes tienen contra la Iglesia de Jesucristo algo que en cierta manera está justificado. Porque ¿qué decía José Smith de los protestantes citando a Jesucristo? Cosa tremenda, ¿no? José Smith, ingenuo, con sus 14 añitos, se fue a ver al metodista y dijo, mira que Jesucristo se me ha aparecido y me ha dicho que vosotros, con vuestro corazón, pero vuestra copa, vuestra boca y en el fondo y vuestras creencias, pues no me extraña que el metodista le dijera, mucho cuidado, que ahora prepárate que te vas a... Entonces los protestantes no nos ven con buenos ojos. A mí me trataban bien, porque yo era medio católico y tal, pero vamos que no. Entonces, claro, el señor Cardona decía, no, podéis, pero a la hora de la verdad no había tal. Entonces decían, vosotros en realidad no existís, por tanto, si queréis que os reconozcan, tendréis que estar con nosotros que sí existimos, porque estuvimos ahí peleando lo que solamente nosotros sabemos. ¿Algún comentario sobre este punto? Así que, por un lado, tanto Garrigues como el señor Cardona decían, unidos a los protestantes y presentamos la solicitud todos juntos. Dice, a no ser que tengáis alguna razón doctrinal, ¿no? Que no queráis estar metidos entre nosotros. Y la razón doctrinal es, me imagino que sería una alusión más o menos velada a este asunto. A ver, Jorge, levanta la mano. Sí, una pregunta muy rápida, pero ¿cómo era su existencia? Lo digo porque no lo desconozco, quiero decir, porque cuando habíamos visto que se hubo aquel intento de hacer obra misional en Gibraltar y que incluso los metodistas habían intentado hacer escuelas en España, pues les había salido mal. Entonces, ¿qué fue lo que consiguieron hacer? ¿Qué fue tener alguna iglesia en Barcelona o tal, así un poco legal? No sé si lo sabes. Porque como les había salido mal, no sé muy bien cuánto se les permitió después. Tenían capillas que sufrían ataques, que se las cerraban, es decir, tenían persecución de todo tipo. Y si abrían un local, pues enseguida empezaban a tener problemas. Y en la época de Gibraltar aquello era peor, porque los metodistas los persiguieron y como explico ahí en ese capítulo, con Menéndez Pelayo al frente, que estaba muy tan contento, los perseguían incluso a muerte, ¿no? A los metodistas. Ni siquiera fundando escuelas podían estar tranquilos. Y lo que yo he leído es que tenían locales, pero muchos problemas para tenerlos y con ataques de todo tipo. Es decir, estuvieron sufriendo mucha persecución y muchas cosas. Entonces ellos ahora querían recoger el fruto de aquella época difícil, aunque ya digo, no querían aceptar ser una asociación confesional y no le gustaba la ley de libertad religiosa y no querían inscribirse porque eso suponía un control y al final pues tuvieron que hacerlo porque si no ni siquiera podían disfrutar de la tolerancia y tenían que seguir sufriendo. Entonces finalmente decidieron unirse y la pregunta era si nos uníamos con ellos a solicitarlo o no. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, ¿quién no ha leído nada todavía por ahí?
Organización de la rama española en Madrid. El 7 de enero de 1968 se organizó la rama dependiente española. Se nombró a David B. Timmins presidente de la rama española de Madrid y a José María Oliveira primer consejero. De esta manera, Timmins, que era el responsable de las negociaciones de la Iglesia para su reconocimiento legal, se convirtió también en su representante eclesiástico. Muchas gracias, José Manuel. Ahora, estaba yo comentando antes, había unos informes que decían a las autoridades de la Iglesia que era muy difícil para los españoles estar allí en Torrejón. Ellos no hablaban español y no había mucho sitio, tenían muchos controles de ida y de entrada y salida. Luego los americanos eran tan amables, los miembros de la Iglesia estadounidense, que ponían autobuses en una plaza que se llama la Plaza de Castilla en Madrid, y con esos autobuses recogían a los españoles que los llevaban a la base de Torrejón, después los tenían que... Era muy complicado. Entonces propusieron la posibilidad de tener su propia rama, ¿sí? Una rama fuera de la base. Y se organizó esa rama que llamaba dependiente, porque en realidad no era una rama, era un grupo asociado a la americana, pero que se reuniría afuera. Los militares irían a Torrejón y los no militares estadounidenses y españoles irían a esta rama que se llamaba dependiente, porque en realidad era un grupo que seguía formando parte de la rama militar, de la rama de Madrid. Y el presidente que llamaron fue Timmins. David Timmins era el jefe de finanzas de la embajada americana, jefe de las finanzas. Y a él le habían encargado que dirigiera todo esto que decimos, de cómo nos presentamos, cómo no nos presentamos, si con los protestantes, si no con los protestantes. Si habéis leído todo el informe mío, ahí hay muchísimas reuniones que hacían con Cardona por un lado, con los abogados por otro, y con Estados Unidos por un lado, con Alemania por otro lado. Es decir, había muchas reuniones para ver cómo y de qué manera iban a hacer esta unión. Y Timmins era el responsable de hacerlo. Y ahora, al hacerle presidente de la rama, de esta rama independiente, se convertía al mismo tiempo el presidente de la Iglesia de España. Puesto que Madrid representaba a la Iglesia, el presidente de la rama de Torrejón, la española, se convertía en el representante también eclesiástico ante el gobierno de la Iglesia en España. ¿Alguna pregunta o comentario de este punto que nos va llevando poco a poco a la solicitud de reconocimiento? Entonces, al final llegan a la conclusión de presentarse por separado. A ver, a leerlo. ¿Quién se anima? ¿Han pasado ya todos por taquilla? Yo puedo. Adelante. Con efecto, 22 de mayo de 1968 se efectuó una solicitud de reconocimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dirigida al Ministerio de Justicia, Comisión de Libertad Religiosa, encabezada por David Britton Timmins, diplomático norteamericano residente en Madrid, indicando como domicilio social la Iglesia de la Capitanería de la Base Aérea Hispano-Norteamericana de Torrejón, provincia de Madrid, y se incluían a 3 españoles, José María Oliveira Aldémiz, Antonio Llorente Hillera y Juana Aldémiz de Oliveira como firmantes. Bueno, gracias, Iago. Entonces, vamos a pedirlo por nuestra cuenta porque ahí hay muchas dudas, pero vamos, la conclusión que yo saco es que finalmente la Iglesia no era bienvenida en la comisión de los protestantes, de defensa, ¿cómo era? Comisión de Defensa Evangélica, y por tanto decidieron presentarse por su cuenta. ¿Quién tiene que presentarlo? Pues el presidente de la Iglesia en España, que era el presidente de la rama esta independiente, el presidente Timmins. Y la norma era que tenía que ir acompañado de 3 españoles. Entonces José María Oliveira, su madre, Juana, y Antonio Llorente, los 3 acompañando al presidente oficial, presidente Timmins, hicieron la solicitud y tenían que dar un domicilio. ¿Cuál es el domicilio? Pues el domicilio, pues la capellanía de la base aérea de Torrejón, porque la Iglesia no existía, y como no existía no había propiedades, y no había propiedades no había un lugar donde ellos pudiese reconocerse como grupo organizado
independiente, porque seguía siendo esto un grupo dependiente. Firmaron y el 22 de mayo del 68 presentaron la solicitud. ¿Algún comentario? ¿Qué ocurrió con esa solicitud? Pues lo veremos ahora. Mientras tanto ocurrió otra cosa que estaba comentando antes Jorge, que prepararía el camino. Adelante. Yo puedo leer. Adelante, lectora. Vale. El 23 de junio de 1968 se organizó la rama española independiente con José María Oliveira, presidente, Wallace H. Baker. Wallace Baker. Eso, gracias. Primer consejero y Antonio Llorente, segundo consejero. Era la primera vez que un español presidía la rama española independiente en España. El nombre de la unidad seguiría siendo Rama de Madrid, mientras que la de habla inglesa se llamaría Rama Americana de Madrid. Muy bien. Entonces, algo pasó mientras tanto, y es que Timmins se volvía a casa. No es que lo quitaran para facilitar las cosas. A ella le tocó terminar su periodo profesional en la embajada en España, lo mandaron de vuelta a casa y entonces hubo necesidad de llamar a otro. ¿Quién era el consejero de Timmins? Pues Oliveira. Así que llamaron a Oliveira y ahora ya la rama iba a ser independiente, ya no iba a ser un grupo asociado a la rama americana de Torrejón, ya iba a ser una rama independiente. Ya se organizó como una rama aparte con estos consejeros, Wallace Baker y Antonio Llorente. Alquilaron una casita que era una escuela entre semana y que los fines de semana se convertía en capilla. Y ya tenemos dos ramas en Madrid, la rama americana de Madrid y la rama de Madrid que es la española, con Oliveira de presidente. ¿Algún comentario? Pues seguimos. A ver, lector o lectora, la Iglesia de Jesucristo no está. Respuesta a la solicitud anterior. Yo puedo. Venga. El informe histórico del Distrito del Mediterráneo Occidental de la Misión Francesa dice lo siguiente con fecha 11 de septiembre de 1968. Se han aprobado 70 iglesias en esta fecha para su reconocimiento legal. La Iglesia Sud, Santo de los Últimos Días, no está ni en la lista oficial de iglesias reconocidas ni en la de las denegadas. Las pesquisas efectuadas informan que el ministerio no está completamente satisfecho con la solicitud, tal y como se ha efectuado, puesto que tiene el nombre del presidente David B. Timmins como solicitante principal, un extranjero, y se daban también otras razones, una de ellas que la dirección oficial dada era la oficina de la capellanía de la base de Torrejón. Muy bien, Aida. A ver, resúmelo en canario. Que la iglesia, pues nuestra iglesia no estaba realmente entre la lista de las que se aceptaban ni tampoco de las denegadas, y que algunas de las razones para no estar satisfecho con eso era que el líder que se había puesto como líder de la iglesia era una persona extranjera, y otra que realmente la dirección que se había dado era de una base. Que se supone que no era territorio nacional, ¿no? Entonces, claro, cuando llegó la lista de los aprobados, dijo, ¿qué pasa aquí? Han dado una lista de 70 iglesias reconocidas y no estamos en ninguno de ellos. Entonces empezaron a averiguar, preguntaron a Garrigues, preguntaron por aquí, preguntaron para allá y le dijeron, mira, no os hemos rechazado, pero tampoco os hemos aceptado y estas son las razones que dieron. Así que ya estaba claro lo que había que hacer si queríamos que la iglesia estuviera en la lista de las reconocidas. De momento, las 70 primeras no estaba en la Iglesia de Jesucristo. ¿Algún comentario? Pues seguimos. Objeciones, ya en resumen. Algunas de las objeciones que pusieron a lo dicho. El secretario de la comisión encargada de revisar las propuestas informó
que las objeciones más importantes eran las siguientes. Primero, la dirección oficial dada para la Iglesia en España era la base aérea de Torrejón, que no está totalmente bajo la jurisdicción de la ley española. Segundo, como se explica en los estatutos de la Iglesia presentados a las autoridades españolas, la autoridad ejecutiva de la negociación se confiere sobre el presidente de la rama y el presidente no era de nacionalidad española. Y tercero, la Iglesia no tenía propiedades, ningún lugar oficial de reuniones y muy pocos miembros en España. Gracias, José Manuel. En resumen, entonces, José Manuel, ¿qué es lo que pasó con esa primera solicitud? Pues que querían miembros españoles, autoridades españolas y lugares en España. Y al no encontrarlo, pues dijeron, no estamos cómodos, así que haced algunos cambios en la solicitud, ¿no? ¿Algún comentario aparte de? Estas serán las objeciones. Cuando dice el secretario de la comisión, se refiere a la Comisión de Libertad Religiosa, no a la Comisión de Defensa Evangélica, por supuesto. Entonces la Iglesia tiene que hacer una segunda solicitud. Y aquí comenta, dice ahí, entonces, ¿con fecha qué? Con fecha 17 de octubre de 1968 se presentó una nueva solicitud, indicando que había habido cambios con respecto a la primera, entre ellos el domicilio social de la Iglesia, que a partir de ese momento y de forma provisional sería la avenida de Aones, número 6, Parque Conde de Orgaz, en la ciudad lineal de Madrid, domicilio de Billy Fotheringham. Es que estos apellidos. El presidente de la Iglesia de España, que desde el 23 de junio de 1968 era José María Oliveira. Muy bien, entonces la segunda solicitud ya cumplía los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos cumple? Primero, que ya tenían un domicilio español. Muy bien, fuera de la base. Y ya tenían un presidente español. Un español que hacía la solicitud, y acompañado como en el caso anterior. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. A ver si esta vez funciona. Sí. Respuesta del ministerio. A ver, ¿quién tiene por ahí la voz cantante? Yo misma. Dice, la respuesta de la subsecretaria del Ministerio de Justicia. El excelentísimo señor Ministro de Justicia, vistos los escritos dirigidos a este departamento por don José María Oliveira Aldamid, don Antonio Llorente Hillera y doña Juana Aldamid de Oliveira, y la documentación que se acompaña, este ministerio ha tenido a bien acordar el reconocimiento de la Asociación Confesional No Católica la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de España. En ejecución de dicho acuerdo se ha procedido a la inscripción en este registro con el número 72. Fecha de reconocimiento 22 de octubre del 68. Muy bien, muchas gracias. Pero pone asociación en vez de iglesia. Sí, porque todo lo que iban... Por eso los protestantes no querían que lo reconocieran, porque no querían dejar de ser una iglesia. Así que nosotros fuimos la Asociación Confesional Católica número 72. Fue una estrategia nuestra. No, no cambió nada. Es decir, los 70 primeros, nosotros no estábamos en los 70 primeros, pero los 70 primeros seguían siendo, todos son asociaciones confesionales. Pero era una estrategia para conseguir finalmente ser llamados iglesia. No, no somos llamados iglesia, somos la Asociación Confesional con el nombre nuestro. Pero hoy en día también. Bueno, ya es distinto. Ya las cosas han ido cambiando, pero vamos, en aquel momento ya éramos una asociación confesional no católica. ¿Con qué nombre? Pues con el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Y ya tenemos número 72 y la fecha interesante es esta, 22 de octubre del 68. Así que antes de nosotros habían autorizado o reconocido a 71 asociaciones confesionales. ¿Cuándo entonces ya? La primera pregunta, ¿cuál sería? Ahora que ya tenemos una ley de libertad religiosa, 28 de junio del 67, una fecha importante a recordar. Ahora que ya somos una iglesia legal, una asociación legal, fecha 22 de octubre del 68, entonces los miembros empezaron a decir, bueno, entonces ¿cuándo van a empezar a mandar misioneros? Porque de esa manera ya tenemos una iglesia que sale de las catacumbas, ya hay misioneros por las calles y ya la iglesia empezará a crecer. Y de eso hablaremos pues el próximo día.
¿Qué falta ahora para que manden misioneros? Ya tenemos ley de libertad religiosa, ya estamos reconocidos, y antes de enviar misioneros falta una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de? Hay que dedicar la tierra de España. Entonces un apóstol vendrá, dedicará a España y después ya empiezan a venir los misioneros y a partir de ahí empieza ya una iglesia oficial o asociación confesional no católica, etc. Muy bien, pues estas son las diapositivas. ¿Alguna pregunta o comentario antes de dividirnos en los 3 grupos? Bueno, pues entonces, ¿estáis preparados? Pues venga, nos vamos a dividir entre grupos, discutís ahí, ahora son las 8 menos cuarto pasadas, a las 8:10, 8:15, como nada más que hay 3 grupos, nos reunimos y damos el informe. Si yo veo que estáis aburridos, cambiamos antes. Pues venga, vamos a formar 3 grupos y adelante con ello. Pues venga, vamos rápidamente. El grupo número 1, ¿quién es el portavoz? ¿Qué habéis decidido o discutido? ¿Qué preguntas tenéis? ¿Y qué comentarios hacen los demás? Así que punto primero. ¿Quién es el portavoz? Que lea el punto y haga un resumen. Yo. La pregunta era que si la Iglesia pues cumplía el requisito de estar desarrollando sus actividades religiosas, sus actividades religiosas en España antes de ser aprobada la ley de libertad religiosa. Y a la conclusión que llegamos nosotros fue que en parte sí y en parte no. Realmente cumplía el requisito porque ellos se estaban reuniendo desde ya casi finales de los años 50, pero como lo hacían en el territorio, en la base militar, pues para ellos no contaba como territorio español, ¿no? Y por eso es que en parte pues no era válido. Muy bien. ¿Alguna cosa más que hayas comentado, Aida? El presidente de la iglesia, Aida. Sí, bueno, que el líder de la iglesia tampoco era español y no les hizo mucha gracia tampoco. Tenían prejuicios contra los yanquis. Sí, casi se podía decir que era una presencia no ilegal, porque todavía no estaba permitido, pero sí alegal, es decir, no estaban ni en, como ya habéis dicho muy bien, es decir, no estaban ni en contra de la ley, porque los acuerdos los amparaban, pero tampoco a favor de la ley, porque la ley no permitía reuniones. Entonces estaban en ese territorio, en esa tierra de nadie, y por tanto era, como decían los protestantes, la no existencia. Es decir, nosotros veníamos de la nada. Y eso que nosotros no creemos en la creación de la nada, pero nosotros surgimos de la nada. Y entonces ahí se surgió un problema de reconocimiento de alguien que en realidad no había existido. Y todo ese proceso pues, es muy interesante hasta que finalmente en el segundo intento se consiguió. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta sobre este punto que ya queda ahí atrás? Pues venga, grupo número 2. ¿Quién es el representante? ¿Cuál es el punto que han discutido? Y el resumen del debate. Yo. Bueno, pues recuérdame la primera pregunta ¿cuál era? Que no habla de Aida, recuerda a José Manuel cuál era el punto vuestro. No lo tengo aquí. ¿El nuestro? Pero yo era el grupo 1. No, el 2. ¿Por qué los evangélicos sí cumplían los requisitos legales para solicitar su reconocimiento? ¿Y por qué se recomendaba a la Iglesia de Jesucristo que se uniera a los evangélicos en la solicitud de su reconocimiento? El punto 2, ese es. Bueno, los abogados recomendaban a la Iglesia unirse a los evangélicos porque pues con 25 miembros escasos y con una sola capilla y al principio sin nada de eso, pues era una iglesia insignificante, ¿no? Entonces la idea de uniros y hacéis más fuerza, ¿no?
Pero bueno, las ideas de la Iglesia no eran así tampoco, ¿no? No eran ser reconocidos como una iglesia evangélica dentro del conjunto de todas las iglesias evangélicas que fueron reconocidas, ¿no? Entonces, pues eso. Y claro, los requisitos que teníamos eran muy bajos porque la verdad fue, como hemos dicho, fue un auténtico milagro que con tan pocos miembros y con tan pocos lugares, pues hubiéramos podido ser reconocidos, ¿no? Fue una preparación importante, pero también hay que reconocer ahí la mano de Dios también en todo el proceso para que estemos aquí ahora también, ¿no? Ha sido una situación excepcional que se arregló. La verdad es que el ministerio tenía una buena actitud, ellos tenían el deseo de reconocer a todos, solamente pedían que se pasaran por el registro, pusieran sus nombres, pero sí es cierto que el abogado Antonio Garrigues Walker decía que no lo veo yo muy claro, ¿eh? Así que uníos para que juntos hagáis más fuerza. Pero la Iglesia al final tuvo que ir sola y, como dice José Manuel, la providencia ayudó y aquí estamos. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este punto 2? ¿Cuál es el punto 3 y quién es el encargado de resumirlo? Yo. A ver, Yago. ¿Cómo decidió la Iglesia de Jesucristo solicitar su reconocimiento? ¿Por qué tuvo que solicitarlo por segunda vez y qué pasó? Bueno, finalmente decidió solicitarlo en solitario, ¿no? Porque no acababa de cuajar hacerlo en grupo. Lo curioso que al verlo, la solicitud la envía el 22 de mayo y en junio se organiza la primera rama independiente española, ¿no? Y no es hasta septiembre que no saben si están aceptados o no. Entonces el Señor ya había proveído esa solución al problema que había, que no había ese líder español, no había una rama española, ¿no? Y ya teníamos la solución hecha. Entonces, bueno, es curioso eso, que lo tuvieron que solicitar una segunda vez porque todo figuraba que era americano y tuvieron que ponerlo, pues eso, al hermano Oliveira como presidente, con su madre y otro hermano, y poner su propia casa, ¿no? Como domicilio social de la iglesia. Pero es curioso cómo todo iba hilado, ¿no? Que Oliveira puso el nombre y Fotheringham. ¿Quién recuerda por qué estaba Fotheringham, que era estadounidense, por qué estaba en España? De Kodak, ¿no? Exactamente, era el presidente de España, el manager. O del presidente de una empresa, pero no me acuerdo de cuál. Eastman Kodak. La de las fotos. El de las fotos, sí, que no sé si Kodak existe o no, pero en aquella época era muy potente. Ya no. Y él era el director general de Kodak en España. Y él estuvo trabajando también desde la misión para los asuntos legales y ayudando y asesorando. Y entonces él dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, Oliveira pone el nombre, yo pongo mi casa, y la madre de Oliveira y Antonio Llorente, que yo lo recuerdo muy bien porque fue el que me confirmó a mí en la iglesia después, fueron los que pusieron ahí la cara, ¿no? Y como estábamos comentando, esto era providencial. Se supone que no debería haber ningún español bautizado cuando se aprobó la ley de libertad religiosa. ¿Por qué? Pues porque no había proselitismo, estaba prohibido compartirlo, estaba prohibido invitar y estaba prohibido todo. Es decir, España tenía todo preparado para que esos acuerdos entre Estados Unidos y España no abriera la puerta a la conversión de ningún español. Pero lo cierto es que había, ¿cuántos españoles había bautizados en Madrid en la fecha de la ley de libertad religiosa? ¿Cuántos? Así dijiste, ¿no? 25 personas, ¿no? Y ya hemos visto cuando se bautizó Oliveira y estaba él preparado, justo como decía Iago, en un momento oportuno, y no lo pusieron para eso, sino que lo pusieron porque Timmins se tuvo que marchar a Estados Unidos, habiendo terminado su periodo de trabajo en la embajada como jefe de finanzas. Pero todo fue transcurriendo de una manera tal que cuando llegó el momento la Iglesia pudo reconocerse oficialmente y ahí empezar su, digamos, salida a la luz y a partir de ahí su desarrollo, que es lo que vamos a ver el próximo día.
Muy bien, entonces antes de despedirnos, ¿algún comentario que queráis añadir? ¿Alguna cosa que quede por ahí pendiente en vuestra cabeza? ¿Qué ha sido de Oliveira? Oliveira, su esposa falleció hace poco tiempo. Él escribe artículos con frecuencia en el canal de Historia de la Iglesia que tiene Luis Ángel de Benito en YouTube, y él escribe continuamente artículos. Y el hombre pues está muy mal. Dice, la última vez que escribió dijo, no me acostumbro a esto. Yo antes podía andar y moverme, ahora tengo que ir con mucho cuidado porque si se me cae una pastilla, porque tengo que tomar muchas pastillas, me tengo que olvidar de ella. Porque si me agacho me voy de cabeza al suelo. Entonces el hombre está ya con 80 y tantos años, bastante flojillo, y ya casi organizándose para el reencuentro con su esposa. Y de los grupos que pidieron el reconocimiento, la madre de Oliveira murió, Antonio Llorente murió, es decir, nos estamos muriendo todos. Pero Oliveira está aquí en España. Ley de vida. Y no, Oliveira se marchó a Estados Unidos y estuvo allí en Lago Salado hasta ahora, allí sigue. Pero sí, son tiempos gloriosos que recordamos y que algún día en el mundo de los espíritus pues nos reuniremos allí los pioneros y empezaremos a comentar cosas. Bueno, eso de tú por conseguir no consigues ni jubilarte, así que te queda rato. No sea porque no lo intenten, lo están intentando, pero yo ahí me resisto. Pero si Dios me lo remedia, pues, como dicen en inglés, no es que esté tired, es que estoy retired. Pero bueno, es que la jubilación supone desaparecer. Y yo ya he dejado de creer en la existencia a partir de la nada, ¿no? Creatio ex nihilo. Y yo quiero la creatio ex materia, y aquí estamos materializándonos. El próximo día vamos a hablar de la dedicación. La dedicación de España también fue una cosa muy interesante. ¿Qué apóstol dedicó España? Mario G. Romney. Exactamente, bien dicho. Entonces el elder Romney vino a España, dedicó la tierra para la predicación del Evangelio y todavía España era parte de la misión francesa. Así que vinieron los primeros 4 misioneros, que yo recuerdo muy bien, entre ellos Clark Hinckley, el hijo del presidente Hinckley, que luego vino como presidente de la misión de Barcelona. Él fue uno de los primeros y vinieron aquí y se encontraron con la sorpresa de que ya había una iglesia. Ellos pensaban que no había nada. Venían hasta con himnarios para cantar. Y cuando llegaron, pues se encontraron con la rama independiente que comentamos antes, una rama ya organizada, así que empezaron a visitar conocidos de los miembros de la iglesia y vamos a hablar un poquito de la dedicación y los primeros misioneros, que es otra etapa muy interesante del principio de la iglesia. ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? No, hasta todavía. Pues muchas gracias a todos. Estos son temas muy interesantes, forman parte de nuestra historia y no podemos ignorarlos. La mayor parte de los miembros lo ignoran, pero yo espero que vosotros lo vayáis divulgando para que sepan todos que la mano de Dios estaba presente en el principio de la Iglesia en nuestro querido país. Muy bien, pues entonces terminamos con una oración y la semana que viene, si estáis animados, aquí nos veremos para que el Señor nos siga ayudando. A ver, creo que está por ahí Clara Alba. ¿Quién es Clara Alba? ¿Está Clara por ahí? Sí. ¿Nos ofreces tú la oración, Clara, y nos vemos la semana que viene? Sí. Adelante. Nuestro querido Padre Celestial, te damos las gracias por una oportunidad más de asistir a esta clase donde aprendemos muchísimo. Te damos las gracias por bendecirnos y por ayudarnos siempre. Gracias por darnos oportunidades y por tener el Evangelio en nuestras vidas. Te pedimos, por favor, que podamos tener una buena semana y que podamos tener presente todas tus enseñanzas y que podamos ser un ejemplo para todas las personas. Gracias porque escuchan nuestras oraciones y esto te lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Clara. Nada. Muy bien.
Buenas tardes, noches. Buenas tardes, adiós.